reaccionamos a las principales situaciones que puedan presentarse. Hice una lista de todas las que yo recuerdo, de las que más a lo mejor me han marcado. Igual, seguro si tienen algunas otras dudas, me dicen, ¿no? Pero un hueco en el grupo es la más fácil y voy de como de lo más sencillo a lo más grave, ¿no? Un hueco en el grupo, lo que tenemos que hacer es primero identificarlo, depende quién lo identifique. La punta, pues nunca va a identificar un hueco en el grupo, o si lo identifica, pues es porque ella va sola muy rápido, ¿no? O sea, al final, si tú tienes un hueco detrás de ti, es porque vas echada madre y todas las personas que están atrás de ti se quedaron, ¿no? Entonces, como punta, normalmente no te va a pasar o no te debería de pasar eso, ¿no? O sea, tú debes de ir muy atenta a quien va inmediatamente detrás de ti, que suele ser la gente que es más lenta, ¿no? Normalmente los huecos se generan o en medio del contingente o al final del contingente. ¿Cuándo suceden en medio del contingente? O sea, siempre suceden cuando una persona que es más lenta, pues se queda, se va quedando rezagada, ¿no? Eso quiere decir que otras personas las rebasaron y eso quiere decir que el ritmo de la rodada va más rápido que lo que esas personas pueden ir. Entonces, normalmente sucede primero a la mitad y luego pues estas personas son rebasadas por otras y se van quedando hasta el final. Entonces es la retaguardia quien suele identificar cuando hay un rezago o un hueco. ¿Qué hace? Lo primero que se hace es pedirle a la punta que baje la velocidad. Entonces, depende qué tan grave es el hueco, es hacer un alto total hasta que puedan llegar todas las personas a compactarse de nuevo, o si no, pedir que se baje la velocidad, la punta pedalea más despacio, entonces eso hace que las personas que van rezagadas puedan ir cerrando el hueco. La indicación se da primero a la punta y luego al grupo en general. Hay que cerrar el hueco, hay que cerrar el hueco, juntémonos. Normalmente eso, la retaguardia o las personas bloqueadoras. Las personas bloqueadoras pueden identificarlo fácilmente porque están recorriendo todo el tiempo adelante y atrás el contingente, ¿no? Entonces es muy fácil que se den cuenta también si hay un hueco. Entonces es responsabilidad de la retaguardia y las personas bloqueadoras informar que hay un hueco en el contingente y se cierra de esa manera, ¿no? Bajando la velocidad, también, digamos, pidiendo que cierren el hueco. Y la otra es cuando ya identificamos que son una, dos, tres personas las que están generando ese hueco, mandarlas adelante. ¿Cómo mandamos gente adelante, digamos, a lo largo de una rodada? Necesitamos un alto total. Normalmente ese alto total se da en un semáforo. Nos esperamos todo un ciclo semafórico, es decir, la retaguardia le pide a la punta, te voy a mandar gente que va lenta, entonces la punta hace un alto. El semáforo puede cambiar en verde, en amarillo, en rojo, en verde, amarillo y rojo. Nosotros podemos quedar el tiempo que queramos ahí parados. La punta lo decide hacer ese alto total y hasta asegurarse que la gente ya está detrás de ella, es cuando continúa la rodada, ¿no? Entonces, no podemos o no deberíamos mover a las personas al frente de la rodada mientras vamos en movimiento, ¿ok? Vamos a buscar que se pida ese alto total. O sea, lo primero es cerrar el hueco, pero va a volver a pasar si no movemos a la gente que está generando el hueco. Entonces, primera mitigación, cerrar el hueco, bajando la velocidad. Segunda mitigación, mandar a la gente adelante. Hay ocasiones en donde el hueco se abre porque la gente va papaloteando, o sea, no necesariamente porque porque sean personas principiantes o más lentas. Si es el caso, lo mismo, ¿no? Se les pide que no dejen huecos y eso pues ya a lo mejor no es necesario que la gente se vaya hasta el frente del contingente. ¿Dudas sobre huecos en el grupo? ¿Quedó claro qué es un hueco en el grupo y qué hacer? El riesgo de un hueco en el grupo es que se meta un carro, ¿no? O sea, que vaya bloqueadores, punta, un pedazo del grupo, un carro detrás y luego el resto del grupo, retaguardia y si hay barredora, barredora, ¿no? O sea, que se nos meta un auto o en medio circulando en nuestro carril o que atraviese el contingente, ¿no? Bien, lo que sigue que nos puede pasar es una falla mecánica en la bicicleta. Las más comunes son caídas de cadena y ponchaduras. Normalmente una caída de cadena se resuelve ahí mismo y una ponchadura no necesariamente. A veces es suficiente ponerle aire a la llanta y seguir, o sea, si la ponchadura no es muy grave. Cambiar una llanta es fácil, pero puede tardarse un poco. Entonces, hay que pues, resolver el tema. Normalmente el staff o alguien más que vaya rodando que tenga experiencia es quien apoya en este sentido. Sería bueno que la retaguardia pues sepa un poco de mecánica básica, un poco. Al final es responsabilidad de la persona que lleva la bicicleta este tema, pero pues evidentemente nosotras como organizadoras de la rodada deberíamos de poder tener estrategias de mitigar una situación así, ¿no? O sea, vamos a detener al grupo o van a seguir rodando y nos vamos a detener nosotros con la persona a apoyarle. Ya digamos, en un grupo mucho más sólido, pues llevar una persona mecánica, llevar una persona que sepa de primeros auxilios es importante.
Y bueno, pues eso, ¿no? O sea, si se puede resolver en ese momento, se resuelve. Si llevamos barredora y no se puede, pues se sube a la barredora. Fatiga o cansancio de una persona, ahí lo que podemos hacer es, podemos reducir la velocidad del grupo. También lo mismo, pasarla hasta adelante para ir a ese ritmo. Hacer una parada de todo el grupo, eso también lo podríamos hacer, o sea, que sea como nuestra métrica para poder detener un poco el grupo y pues una parada de hidratación, de pausa y continuar. O en último de los casos, subirla a la barredora, si es que llevamos barredora también, ¿no? Una caída de la bicicleta, eso también pues hay que detener al grupo. Ahí es importante que no se quede la persona sola y que no haya más personas que se caigan, ¿no? O sea, al final a veces chocan entre bicicletas, a veces hay frenones, entonces esa es de las cosas como también medio comunes. No siempre llega a ser una caída de la bicicleta, o sea, a veces son como nada más como desestabilizaciones, pero la gente no se cae. Eh, Cuando hay una caída, pues hay que revisar que la persona esté bien. Para eso también es importante el botiquín. Normalmente una caída menor, pues no requiere mucho más que limpieza, etcétera. Si ya hay una lesión más grave, ahí sí hay que buscar atención médica, evidentemente, y pues ahí va a depender también de la persona y pues su atención médica, ¿no? O sea, al final nosotros podemos también hacer responsivas o más bien deslinde responsabilidades, ¿no? O sea, al final la responsabilidad es de la persona que sale a rodar, pero pues llevamos algo pues de atención en ese sentido, ¿no? Normalmente también puede haber confrontaciones con automovilistas. Ahí la recomendación es no engancharse, tratar de dejarlo pasar, evaluar el riesgo que se implica. O sea, lo mejor es que el auto se vaya, ¿no? O sea, si eso nos implica movernos un poco, si eso nos implica, a veces vamos en una calle de un solo carril y van como atrás de nosotros insistiendo, pitando, acelerando. Entonces, en esos sentidos hay que medir como o dimensionar un poco el riesgo. Normalmente lo que se puede hacer es hablar con la persona y decirle que tome otra ruta, si vamos en una calle en un solo sentido, o si no, permitir que nos rebasen si es seguro que todo el contingente esté en un solo carril y que el auto rebase por la izquierda, por así decirlo, ¿no? Darle indicaciones a los automovilistas también a veces ayuda, ¿no? O sea, si nosotros estamos bloqueando, informarle lo que le estamos pidiendo, ¿no? O sea, le estamos pidiendo que se detenga o le estamos pidiendo que avance. O sea, a veces les digo, es mejor dejarlos pasar que llevarlos detrás, ¿no? Nos han tocado algunos hostiles, o sea, sí nos han tocado, nunca que atropellen al grupo, nunca, digamos, que se enganchen directo, pero sí agresiones verbales, sí acelerones, sí demasiado acercamiento con las personas bloqueadoras, pero igual ahí la recomendación pues es no engancharse, ¿no? O sea, y dejar que se vayan al final de cuentas. Y confrontación con la autoridad, ahí depende si estamos haciendo algo ilegal o no. Hay cosas, pues hay protestas pacíficas que pueden ser ilegales, ¿no? O incluso intervenciones en el espacio que puedan ser, que puedan, sí, si no son ilegales, a lo mejor pues que no sean, eh, o sea, que estén sancionadas, no sé, por ejemplo, el reglamento de tránsito aquí prohíbe que tú intervengas, pintes o hagas lo que sea en el pavimento, ¿no? Nosotros hacemos pintas de prioridad ciclista en algunas calles. Eso está prohibido en el reglamento, pero lo hacemos, ¿no? Lo puedes hacer con un permiso o lo puedes hacer como una protesta. Ahí depende, pues eso, de cuál sea la postura que como grupo quieran hacer. Y la recomendación es que estén bien enteradas y enterados pues, de la legislación local. Y también, pues, digamos que hacer pues al final, entablar una conversación eh, digamos, pues no hostil con la autoridad, ¿no? También pues conocer temas de derechos humanos un poco ahí, si la autoridad sí es como mucho más, o sea, aquí en Nuevo León no tenemos tanta confrontación, al menos no cuando salimos a rodar en grupo. Sí nos ha tocado, pero no sé, o sea, normalmente con dar una explicación de qué estás haciendo es suficiente, ¿no? Nosotros salimos detrás del Palacio de Gobierno, entonces nos damos cuenta cuando está el gobernador en el palacio, porque siempre sale con la policía a decirnos qué estamos haciendo, aunque estamos ahí una vez al mes saliendo a rodar, ¿no? Entonces, también ustedes deciden qué tanta información dan y qué tan... Nosotros siempre están pidiendo el nombre de un líder o siempre están pidiendo, pero nuestra organización es horizontal y nunca damos nombres personales, ¿no? Entonces, eh, hay diferentes estrategias y aquí yo les recomendaría a lo mejor revisar, hay muchas organizaciones de la sociedad civil
que tienen manuales sobre cómo hacer protesta, o sea, que es en donde más podrían tener a lo mejor algo de confrontación con la autoridad o conflicto con la autoridad, para entrar a mayor profundidad si es de su interés este tema. A lo mejor estaría bueno organizar una específicamente, pues más como desde el activismo y no tanto desde rodar en general, pero recordar pues que hay una jerarquía en la calle, que como personas en bici tenemos prioridad en la calle y que hay pues un respaldo al menos normativo que nos defiende de estar rodando ahí, ¿no? El conocer muy bien nuestros reglamentos también ayuda pues a saber qué estamos haciendo ahí, o más bien cómo hacer lo que estamos haciendo en la calle, ¿no? Y si lo que estamos haciendo tiene implicaciones o no. Y pues atropellos, ¿no? Ahí nunca nos ha pasado, al menos a mí no, rodando con el grupo, que haya un atropello de un vehículo motorizado a una persona ciclista, pero pues hay que atenderlo como una emergencia, ¿no? O sea, al final reportarlo, no, al 911, al menos aquí en Nuevo León es la línea. Nosotros en el staff tenemos una capacitación de primeros auxilios, todas y todos, o sí, me parece que todo el staff tiene una capacitación de primeros auxilios, que no está de más tampoco para saber cómo reaccionar en un momento así. Y pues eso, una reacción rápida es de lo más importante, y en los primeros auxilios lo primero es pues que no haya más lesionados que la persona que está lesionada, ¿no? Entonces, prever eso al estar en la calle, ¿no? O sea, que nadie del grupo esté expuesto después de que ya pasó un evento como este. O sea, primero asegurar que todas las personas están, pues eso, resguardadas, seguras. Tener a lo mejor también una estrategia de contingencia hablada en el grupo sería conveniente, pero bueno, mis recomendaciones serían esas, ¿no? O sea, tener una capacitación en primeros auxilios para saber cómo reaccionar ante una emergencia de este tipo. ¿Okay? Bien, hasta ahí, esta es la última, ahora sí ya. Una disculpa que me extendí un poco más de lo planeado, pero bueno, recordar que las calles son un espacio público y que tenemos todo el derecho de estarlo ocupando, y tenemos derecho a ocupar los carriles completos, ¿no? O sea, al final también salir a rodar hace que visibilicemos o que hagamos material ese derecho que tenemos en papel. Recordar que la bicicleta tiene prioridad en la jerarquía de la movilidad, pero que las peatonas y los peatones van primero. De eso no hablamos hoy, pero siempre la prioridad es peatonal en la calle, ¿no? Entonces recordar eso cuando vamos en bici, porque a veces nos gana querer ir primero nosotros, ¿no? Entonces recordar esa parte. Y por último, pues disfrutar de salir a las calles, ¿no? O sea, esta fue una capacitación un poco más seria a lo mejor, y tenemos que hablar de riesgos en la calle porque ocurren, ¿no? Porque tenemos una responsabilidad al convocar a rodar, pero pues que sepan que en la mayoría de los casos pues todo sale muy bien, y pues es una gozada poder salir a la calle en grupo y poder salir a la calle también morras a tomar pues esos espacios que son tan nuestros como de todos los demás. Pero bueno, hasta aquí lo dejo. Preguntas y respuestas, si quieren hacemos un espacio de preguntas y respuestas.